nombre es Mauricio Zamora. Hoy voy a compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero, bueno, entre otras cosas, aquí les traje unos chocolates, entonces ahí vamos a hacer un concurso, a ver cómo andan. Pero primero pongamos esto en manos de Dios, hagamos una oración y arrancamos, ¿está bien? Bueno, Señor, te quiero dar gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente, de venir y compartir tu palabra en este grupo. Te pido, Señor, que guíes mis palabras, que sea tu mensaje el que cambie nuestros corazones, el que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y que podamos aprender hoy a partir de esta historia que está en tu palabra, Señor. Y te doy gracias, te pongo la vida a todos los que estamos acá en tus manos, te dejo este rato también en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, todo bajo control, así se llama, deben para aprender esto, a ver. Todos en alguna medida nos gusta tener todas las cosas bajo control, ¿cierto o no? A ver, ¿qué cosas les gusta tener bajo control? Todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que, vamos a ver si esto funciona. Eh, Creo que no. Vamos a ver. Ah, sí, ahí está. ¿Qué es eso? Yo recuerdo que cuando estaba más pequeño, yo creo que ya no ven tele la gente ni nada. ¿Alguien ve tele aquí? ¿Todavía ven tele o no? Es Roberto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño y llegábamos a la casa y nos agarrábamos entre mis hermanos por ver quién tenía el control del tele, ¿verdad? Porque si usted tenía el control del tele, usted podía poner lo que quisiera, ¿verdad? Así se pudiera morder el otro porque quería ver la tal faula, yo podía poner lo que yo quisiera porque tenía el control. A ver, pero la programación de la televisión o eso es algo irrelevante. Hay cosas en la vida que sí nos gusta tener el control o no nos sentimos seguros cuando de repente no lo tenemos bajo control. Por ejemplo, nuestra salud. ¿Hay alguien que aquí pueda controlar su salud? ¿Hay alguien que aquí, es del clásico a veces que uno está en un lugar importante? Ahora hablaba con Joe y de repente le da un dolor de estómago, ¿verdad? O le entra un virus y está uno ahí medio incómodo, ojalá en una fiesta o algo. Y no podemos controlar nuestra salud, nuestro futuro. A ver, ¿a quién no le gustaría saber el futuro? Tener una bolita mágica de esas de vidrio para saber qué va a pasar mañana. A todos, pero eso no es posible. Nuestro dinero, a ver, ¿a quién le gustaría saber qué se va a ir el domingo, el acumulado? ¿Ya salió o no? ¿No ha salido? ¿No ha salido? No, ok. Imagínense, andaría uno recorriendo el país buscando el número, si pudiéramos saber. Nuestras relaciones personales, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría tener controlado a la novia o al novio? ¿Verdad? Saber a dónde está siempre, ponerle un GPS ahí para tenerlo rastreado. No, nos sentimos más seguros y ojo, entre comillas, ¿verdad? Digo seguros, cuando sentimos que tenemos todo bajo control. Pero la verdad es que nunca, usted y yo nunca vamos a poder tener el 100% del control de las cosas. Sentimos, ¿verdad? Que tenemos bajo control nuestras, bueno, ahorita ustedes no tienen que preocuparse tanto por eso, pero cuando uno se hace más grande, viene la parte de las finanzas, ¿verdad? La plata, y, y de repente viene una crisis, se viene el famoso plan fiscal, ¿verdad? Que ahora solo de eso hablan, el bendito plan fiscal, y todo el mundo preocupado porque nadie sabe qué va a pasar. Sentimos, ¿verdad? Que tenemos nuestra relación, ¿verdad? La relación con la novia, con el novio, bajo control y de repente le terminan, ¿verdad? Y todo el mundo a llorar y no hay nada. A ver, no hay nada, absolutamente nada que podamos tener seguro en esta vida. Eclesiastés 8:6 dice que el hombre tiene en su contra un gran problema y es que no sabe lo que está por suceder ni hay quien se lo pueda decir. Nadie tiene una bolita mágica, como les decía, para saber qué va a pasar. Y de hecho, el otro día estaba con un grupillo de oración, ahí estábamos orando por una situación X, y decíamos, a ver, ¿y quiénes han dicho esto en una oración? Dios toma el control de, a ver, Señor, te pido que tomes el control de. Y me puse a pensar en ese momento que es algo redundante, es algo que
que es como, a ver, cuando decimos que Dios tome el control de, es como decirle, Dios, es que usted ya perdió el control de tal cosa, entonces te pido que tomes el control. Y eso es sin sentido. La Biblia dice que no hay nada. Ay, alguien tiene, perdón, a ver cómo soluciono esto. Déjeme ver, todo tiene solución, hasta la muerte, con el celular, vamos a ver. ¿Saben por qué la muerte tiene solución también? Sí. Ah, bueno, esa es otra historia, esa es otra charla, se las cuento otro día. Pero, a ver, decirle a Dios, tome el control de tal cosa, es redundante, porque Dios todo tiene, absolutamente todo tiene control. Dice la misma Biblia que no hay, dice que ni un pajarito cae al cielo sin que Dios no lo permita. No hay nada que se le pueda salir a Dios de control. Aunque a veces, a ver, tengo que hacer la aclaración. Si usted es una persona que está aquí y no sabe lo que es poner su vida en manos de Dios, o nunca le ha dado el control a Dios de su vida, ahí sí es válido, ¿ok? Podemos hacer la oración, Dios tome control de nuestra vida, te entregamos, etcétera, etcétera. Pero a eso no me refiere, ¿ok? Me refiero que hay muchas situaciones que ya nosotros como creyentes en Dios hemos acudido a Él, a ver, hemos puesto una situación X en sus manos, hemos orado por eso y todavía seguimos pidiéndole, Dios, tome el control de. Y, y en esas ocasiones yo creo que es más que todo una oración a veces como de desconfianza. Desconfiamos que realmente Dios tenga el control de algo. Y ya se lo pedimos, ya lo oramos, ya le dijimos, y aún todavía seguimos diciendo, Dios, tome el control de tal cosa. Y tenemos que confiar que Dios tiene absoluto control de todos. Y ojo, digo esto desde aquí, pero me pasa, y me pasa todos los días. Se me olvida que Dios tiene control de cada una de las cosas. La Biblia dice que Dios es soberano, ¿cierto o no? ¿Alguien sabe que es soberano? Vamos a empezar a repartir chocolates. A ver si lo puedo abrir. ¿Qué es soberano? A ver, el que primero que levante la mano. ¿Qué es soberano? ¿Perdón? Sí, se lo ganó, está bien. Soberano es que Dios está sobre todo, ¿ok? Él está sobre todas las cosas. A ver, la Biblia dice también que es omnisciente. A ver, ¿qué es omnisciente? Todo lo sabe. Ok, está bien, se lo ganó. Dice que es omnipresente. A ver, ¿qué es omnipresente? Está en todo lado. Muy bien. Y dice que es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Perdón. Todo lo puede. Ok, lo dijeron al mismo tiempo. Se lo ganaron. Así es. Perdón, las cosas no se tiran, pero ahí está. Muy bien. Es omnipotente. Tan específico es el control que Dios tiene sobre nosotros, que dice en Mateo 10, que bueno, les decía que ni un solo pajarito cae a tierra sin que el Padre lo permita, y que dice que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Así es, así de soberano es Dios, todo lo puede, todo lo sabe. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia que nos habla de que Dios es omnipotente, y es omnipresente, y es omnisciente, y no hay nada que esté por encima de Él. Y hoy vamos a estudiar una historia. A ver, ¿a quién le gustan las historias? A mí me encantan las historias de la Biblia, porque son reales y podemos sumergirnos y estudiarlas y hoy vamos a ver una de estas. Y es un episodio en el que Jesús realiza dos milagros asombrosos, increíbles. Y vamos a estudiar el pasaje, pero nos vamos a meter en un personaje en especial. Y a mí me encanta eso porque creo que podemos ver las cosas desde una perspectiva distinta. A veces uno lee la Biblia y la lee por encima, pero cuando uno se sumerge en el personaje y se pone en los pies de la persona que está viendo eso, lo vemos distinto. ¿Ok? Y vamos a leer, creo que ahí está el pasaje. Lucas 8, 40 al 49, dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo.
En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Pongan la atención a eso, era un jefe de la sinagoga. Arrodillándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa porque su única hija de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies, en presencia de toda la gente, contó lo que por qué lo había tocado y cómo lo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. ¿Y qué está sucediendo acá? Por eso les decía que pongan mucha atención. Un jefe de la sinagoga en ese momento era alguien realmente importante. Era una persona que tenía un puesto importante. Era una persona de prestigio, de renombre. Y resulta que esa persona decide llegar a los pies de un simple carpintero de Galilea, que se llamaba Jesús de Nazaret, que ni siquiera era aceptado por la iglesia a la que él pertenecía, porque pensaban que era un loco, pensaban que era un falso profeta. Y este hombre tan importante decide llegar y arrodillarse a los pies de Jesús. Dice que llega a postrarse ante los pies de él. No le importó su posición, no le importó la reputación de lo que iba a decir las demás personas, porque probablemente las otras personas iban a decir: es un jefe de la sinagoga y se está arrodillando y se está postrando ante este que todo el mundo dice que es un loco. Era una escena bastante inusual. Y se postró delante de Jesús a suplicarle que lo acompañara a su casa porque su hija de 12 años se estaba muriendo. Y a ver, yo no tengo hijos aún, pero sé que sus papás a ustedes los quieren mucho. Y no quisiera imaginarme lo que puede pasar por la cabeza de un padre sabiendo que su hija se está muriendo. Y por eso le digo, pónganse en los pies de Jairo. Y fue impresionante lo que hizo. No me importa mi reputación, no me importa lo que me digan. Probablemente lo echaron de la sinagoga por irse a postrar ante los pies de Jesús. Pero lo voy a hacer por mi hija, es lo único que me queda. Porque me han hablado de este tal Jesús de Nazaret y yo creo que Él es el único que puede sanarla. Y en eso, ¿verdad? Jesús responde en medio de la multitud, porque ojo, estaban hablando que era una multitud, y cuando la Biblia dice multitud, quiere decir un montón de gente. Era un montón de gente la que lo estaba apretujando. Estaban todos apretujados. Y dice que Jesús decide ponerse en marcha, y me imagino que esto para Jairo fue un gran alivio, ¿verdad? Finalmente Jairo dijo: Jesús me escuchó, me hizo caso, vamos caminando para la casa. Abran paso. Seguro empezó a quitar a todo el mundo para que pasara Jesús. Y tenía toda su fe puesta en Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que sucede? De repente aparece una señora, ¿verdad?, que tenía 12 años de estar enferma, y de hecho dice el Evangelio de Marcos que había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que nadie la pudiera sanar. Esta mujer, dice la Biblia, que se le acercó y le tocó el borde del manto a Jesús. Y dice el Evangelio de Marcos que lo hizo pensando, vamos a ver si pasa esto, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Usted sabe lo que es, a ver, gastado, y por un momento pongámonos en los pies de esta señora, gastado todo lo que tenía en médicos, sin haber tenido éxito, y haber probado todo lo que pudiera para quedar sana, y simple y sencillamente llegar y decir, entre esta multitud, entre este montón de gente, si
solo pudiera tocarle el borde del manto a Jesús, quedaría sana. ¿Cómo se llama eso? Fe. Muy bien. Están yendo al estudio bíblico. ¿Y qué hace Jesús? A ver, por otro, ¿qué hace Jesús? Dice que se detiene y dice, ¿se acuerdan? ¿Quién me ha tocado la ropa? Y eso, a ver, eso lo dice, y es increíble porque dice, ¿quién me ha tocado la ropa? No dijo quién me tocó el brazo, quién me tocó la pierna, porque recuerdan que iba en una multitud. Dice que lo apretujaba una multitud, probablemente lo habían tocado miles de personas. Pero dice, ¿quién me tocó la ropa? La mujer se dio cuenta que no podía pasar inadvertida y dice que se acercó temblando y se arrojó a los pies de Jesús en presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y es increíble la fe de esta señora. Pero volvamos a los pies pongámonos en los pies del otro, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Jairo. ¿Qué está pasando en el otro lado de la historia? ¿Se imaginan la angustia que puede tener Jairo? Jesús, ¿se acuerda? Mi hija, la que se está muriendo. La señora, y yo me imagino cuando la señora paró a Jesús, yo me imagino Jairo, ¿verdad? Esta vieja no entiende que se está muriendo mi hija y ahora paró a Jesús y tras eso Jesús le da pelota y se pone, ¿verdad? Que quién tocó imagínense, señora, lo siento, el milagro hoy es mío, no suyo. No sé qué pudo haber pasado por la mente de Jairo, pero probablemente estaba muy angustiado. Su hija se estaba muriendo y Jesús se detiene y se toma todo el tiempo del mundo para sonar a una señora. Y para peores, en el mismo instante, ¿verdad? En ese mismo instante llegan desde su casa para darle las peores noticias que pudo haber recibido. A ver, ¿cuál era la peor noticia que Jairo podía recibir en ese momento? Que se había muerto. Y esa fue la noticia. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Qué hubiera hecho usted? A ver, porque este fue un momento decisivo para la vida de Jairo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo se hubiera sentido en ese momento? Está usted recibiendo, Jairo estaba recibiendo las peores noticias que pudo haber recibido. Veamos lo que pasa, seguimos leyendo la historia. Dice, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y el madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Es increíble lo que pasó acá. Y como les decía, ese fue un momento decisivo para la vida de Jairo y para la fe de Jairo, porque era un momento en el que todo estaba perdido, en que le habían dado la peor noticia de su vida, en que ya no tenía absolutamente nada que hacer porque su hija había muerto, y Jairo tenía dos opciones. La primera opción era escuchar la voz del hombre que vino a decirle que su hija estaba muerta y decirle, ¿sabe qué, Jesús? Muchas gracias. Gracias, señora, por haber parado a Jesús. Y dar media vuelta e irse a enterrar a su hija. Esa era una opción de Jairo. O escuchar la voz del maestro, como lo llaman ahí, y hacerle caso. Porque de hecho el pasaje dice, Jesús, sin hacer caso a la noticia, se volvió a Jairo y le dijo, ok, llegó, él le dijo, mire, su hija ya está muerta, no molesta al maestro. Dice que Jesús ni lo escuchó, ni le puso atención. Le dijo, ¿se acuerdan qué le dijo? Una de las palabras más poderosas de Jesús. A ver si pasa esto, ¿no? ¿Me lo pasan, porfa? Por allá. Una más.
no tengas miedo, cree nada más. Y esto cambió la vida de Jairo. Esto cambió la circunstancia de Jairo. Y Jairo decide escuchar la voz del maestro, se van hasta su casa, y me imagino que aquí no termina la prueba de fe de Jairo, porque tras de eso llega con Jesús, todavía su hija estaba muerta, y todo el mundo empieza a burlarse de él. Ya hasta la chiquita estaba muerta, y empiezan a burlarse de él. Dice, ¿cómo? ¿Está loco usted? ¿Cómo? Que la niña no está muerta. Vela, está muerta. Y probablemente Jairo dijo, ¿será? ¿Será que me traje a este Jesús ahí a ver, y si no? ¿Y si no la sana? Y la gente no lo creía y lo llamaban loco. Y vean, y eso ha pasado muchas veces en la Biblia, y nos ha pasado muchas veces a nosotros, y les va a pasar muchas veces a ustedes. Les van a decir locos, porque no creen. Pero vean, la gente que realmente creyó en que Dios era omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano y todos los cientes que se pueden imaginar, es la gente cuyas historias quedaron inmortalizadas en la Biblia. Esta historia quedó inmortalizada en la Biblia. La decisión de Jairo quedó inmortalizada en la Biblia. Así de increíble, así funciona esto. Y les voy a contar una historia. A ver si me pone la foto. A ver, por lo que queda del resto de la bolsa de chocolates, el acumulado, ¿quién se lo quiere llevar? ¿Qué es eso? A ver, ¿alguien me puede decir qué es eso? Para hacer huecos en las láminas. A medias, lo pegó sin serie. No, ok, es cierto, para eso es. Eso que ustedes ven ahí es un taladro electromagnético, así se llama. Y ya les voy a contar qué tiene que ver un taladro electromagnético con Jairo y con toda esta la historia. ¿Y qué tiene que ver con Dios? Hace muchos años, bueno, hace unos 8 o 9 años, yo estaba empezando en los caminos de Dios, estaba empezando a poner mi vida en manos de Dios. Y resulta que había una actividad que íbamos a ir a ayudar a una señora, doña Cecilia, como a ver, es más o menos como doña Melba ahora. ¿Quiénes van donde doña Melba? Bastantes. Pero en ese tiempo era doña Cecilia, y era en un lugar que se llama Los Huízaros de Desamparados. Y resulta que doña Cecilia iba a organizar una venta de pollo asado, una venta de pollo frito, para recaudar fondos para los chiquitos. Mi papá en ese tiempo se dedicaba a vender pollo, tenía pollos. Entonces se había ofrecido, ¿verdad?, a dar un montón de pollo para que la señora pudiera vender. Pero resulta que yo tenía que llevar ese pollo el viernes por la tarde a donde doña Cecilia. Y eran 2 bolsas gigantescas de pollo, estaban en el carro. Si ustedes supieran la hediondez que quedó a pollo mojado. ¿Alguien olió el pollo mojado? Sí, huele hediondo, ¿verdad? Bueno, mi carro quedó oliendo a pollo como por un mes. Y resulta que tenía que ir a dejar el pollo. Pedido permiso en mi trabajo para ir a dejar el bendito pollo, y me dice mi jefa, no, Mauricio, hoy no puede ir. Las cosas están muy complicadas en la oficina y usted no puede salir a dejar el pollo. Y yo, pero mire, es que son chiquitos. No, yo sé, yo entiendo, pero no hay tiempo, usted no puede ir a dejar el pollo. Y resulta que me pongo, ¿verdad?, angustiado. Llamo a Debbie y le digo, Debbie, qué torta, no puedo ir a dejar el pollo. Y Debbie me dice, ¿y no puede llegar aquí como por Curridabat? Veámonos en el AMPM de Curridabat. ¿Alguien sabe dónde queda el AMPM? Ya no existe. Era donde estaba el Taco Bell antes. ¿Pues sí existe? Sí, ok, perdón. Y me dice Debbie, ¿puede llegar al AMPM de Curridabat? Y le digo, Debbie, déjeme preguntar. Y me dicen, no, no puede ir. Y me pongo angustiado y me pongo, ¿verdad? Y yo me recordaba que esa semana en el estudio de Biblia habíamos visto uno que se llama Confianza en Dios. Ya llevaron nivel 2, ¿sí? Hay uno que se llama Confianza en Dios. Y resulta que en ese momento me pongo a orar y le digo, Señor, yo sé que usted tiene control absoluto de todo. Yo no sé cómo va a hacer usted para que ese pollo llegue a donde esa señora,
pero confío en que usted va a hacer algo para que ese pollo llegue. Y aquí es a donde entra la historia del famoso taladro electromagnético. Resulta que el trabajo, estábamos muy atareados en la oficina porque teníamos que entregar un trabajo. Yo trabajo en construcción. Y ese taladro que está ahí, resulta que era fundamental y era crucial para poder entregar el trabajo. Y resulta que se le va quebrando esta pieza que está aquí, que se llama una broca. Y en eso termino yo de hacer la oración, suena el teléfono y me llama mi jefa. Me dice: Mauricio, se le quebró la broca al taladro electromagnético. Y yo: ¿y qué quiere que haga con eso? Me dice: yo no le había dicho a ella que tenía que ir a Curridabat. Y me dice: acabo de hablar con el técnico que vende repuestos para ese taladro, y el único lugar donde hay una broca para ese taladro, porque es un equipo bastante raro, me dice, la única broca la tiene en Torneca de Curridabat, y ocupo que se vaya inmediatamente para allá a recoger la broca. Torneca de Curridabat queda a 50 metros de la MPM de Curridabat. Cualquiera, vea, el que me diga que eso, cuál es la probabilidad de que eso exista, o que eso sea, de que eso suceda, era virtualmente imposible. Una pieza de un equipo súper extraño se quiebra y resulta que el único lugar donde está la pieza queda a 50 metros de donde yo tenía que dejar el pollo. ¿Usted cree que eso es una coincidencia? No hay nada que a Dios se le salga de control. No hay nada. Él tiene control absolutamente de todo. Y la pregunta es, aplicación para nosotros, ¿cómo actuamos usted y yo? A ver, ¿cómo actuamos cuando pensamos que a Dios se le salen de control las cosas? ¿Actuamos como Jairo? ¿O como aquel hombre que vino a decirle, no moleste al maestro, su hija está muerta, ya no hay nada que hacer? En aquellos momentos decisivos de su fe, en los que usted tiene que poner su fe a prueba, y no sé si está pasando por un momento en que tiene que poner su fe a prueba, ¿cuál es la voz que usted escucha? ¿A quién le está haciendo caso usted? ¿Está realmente actuando como Jairo? Y vean, Dios está determinado y tiene toda la autoridad y quiere tener el control de sus situaciones y de mis situaciones. En los momentos que todo parece que está perdido, como en la vida de Jairo, Dios ahí está y va a estar. La situación es aquí, ¿cuál es la voz que estamos escuchando usted y yo? Porque yo sé que todos en algún momento hemos escuchado la voz de, mire, está perdido, ya está muerta esa situación, ni siga. Y tomando en cuenta, volvamos a ver también a la mujer, como les decía, era un momento que ya no tenía otra salida, ya esta mujer no tenía salida, tenía 12 años de estar con hemorragias, tenía 12 años de estar padeciendo esta enfermedad, y dice que ella, sin hacer un show, sin nada más llegó y dijo, si yo sé que toco el borde del manto de Jesús, quedo sana. Y así fue determinada a hacer lo que tenía que hacer. Y creo que la actitud de estas dos personas son fundamentales para nuestra vida de fe. ¿Cuál es la voz que usted escucha? En el momento que usted necesita, en el momento que usted está pasando por una situación distinta, una situación difícil, ¿cuál es la voz que usted escucha? Y podemos, creo que, aprender un montón acerca de Jairo. Y vean, eso, recuerdo la situación de este taladro electromagnético porque para mí fue algo impresionante. Recuerdo que nunca se me olvida, el estudio fue un martes y vimos Confianza en Dios, y yo no estaba nuevito y yo no sabía mucho de la Biblia, nada más esa semana me han hablado de que había que tener confianza en Dios, y fui, me senté en el escritorio y mi oración no fue ni muy adornada ni nada, fue, Señor, no sé cómo va a hacer usted para que llegue ese pollo ahí, pero en el estudio de Biblia me enseñaron que podíamos confiar en usted, y yo confío que usted puede hacer cualquier cosa, y ese pollo tiene que llegar, amén.
Mira lo que pasó. El pollo llegó, se vendió un montón de pollo. No sé si, no sé si yo ando por ahí, no sé si se acuerda de eso. Pero así es Dios. Y vea, no hay nada, nada, absolutamente nada en su vida y en mi vida que Dios se le haya salido de control. Nada. Y vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y Señor, te queremos, hoy en esta noche queremos venir a escuchar la voz correcta. Hemos escuchado, Señor, tal vez muchas voces. Hemos escuchado tal vez malas noticias. Hemos escuchado respuestas que tal vez no queremos escuchar. Y sabemos, Señor, que tu voluntad está sobre todo, sobre cualquier cosa. Pero también sabemos, Señor, que tu poder, tu gracia y tu misericordia está sobre nosotros. Y sabemos y confiamos que tienes control absoluto de nuestras vidas. Y la ponemos, Señor, te entregamos hoy nuevamente nuestras situaciones, nuestra vida. Y como decía Mela ahora, no nos aferramos a nada más. Solo nos aferramos a ti. Así como Jairo dejó todo, su reputación, dejó todo a un lado, dejó quién era y se aferró a ti, se postró a tus pies, porque sabía que tú eras el único que podías hacer algo. Y al igual que esta mujer también renunció a todos los médicos, a todas las medicinas, a todo lo que había invertido para postrarse y acercarse a ti. Y nos aferramos hoy solo a ti, Señor. Y te doy gracias y te pido, Señor, que nos muestres a cada uno de nosotros que realmente tienes el control de nuestra vida, que realmente tienes el control de nuestras situaciones, que no necesitamos, Señor, pedirte que tomes el control porque tú ya lo tienes. Te doy gracias, Padre, gracias por darme la oportunidad de estar acá, de compartir tu palabra, gracias por estas historias que están en tu palabra que nos llenan de fe y de esperanza y nos muestras quién eres. Te pido por este grupo, para que siga creciendo, para que sigas transformando a todas estas personas que escuchan todos los sábados aquí tu palabra, que vienen a buscarte, que vienen a alabarte, que vienen a adorarte. Te pido, Señor, que puedan caminar por el camino recto, por el camino de la integridad, buscándote a ti y solo a ti, Señor. Y te doy gracias y te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús.